Muy buenas noches a todos, mucho gusto. Nosotros somos el grupo de cuarto perito en refrigeración y aire acondicionado. Este grupo lo conforma por Daniela Ramírez, Diego Payes, Brian Peralta, Daniel Pineda. Cristian Simón. Como bien escucharon, estos son los integrantes del grupo. El ciclo de la refrigeración es el tema que nos conlleva a esta exposición. Y el primer tema que se lleva a conocer sobre esto son los componentes de la refrigeradora. Empezaremos con el primer componente, que es el compresor. Después sigue el condensador, de ahí la válvula de expansión y el evaporador. Estos son los 4 componentes que desarrollan muy bien la refrigeradora, ya que son los importantes que hacen desarrollar con más evolución una refrigeradora actualizada. A mí me tocó hablar de baja temperatura y baja presión. Baja temperatura. La baja temperatura es un aire comprimido que pasa por un pistón para ser comprimido. Luego pasa a un pistón de alta temperatura para volver a ser comprimido para pasar a una nueva línea. Bueno, pues la diapositiva que me tocó hablar a mí es sobre el estado o los estados que pasa el refrigerante para que cumpla su función. Empezamos por el compresor. El compresor, desde un principio, desde esta tubería, el refrigerante viene en estado gaseoso. Entra el compresor y sale de forma líquida, pasa por todo el condensador hasta llegar a la válvula de expansión, donde el refrigerante convive con el estado gaseoso y el estado líquido. A eso se le llama estado licuado. De ahí, después de estar conviviendo los dos, pasa a estado gaseoso, donde el evaporador, donde de la válvula de expansión sale de forma gaseosa, pasa por toda la tubería del evaporador o el evaporador y llega a esa tubería donde pasa todo el gas y llega al compresor y se vuelve a repetir el ciclo. Gracias. Otro tema que es importante es el salto térmico. Podemos diferenciar entre la PEM del aire, que tiene que ser mayor a 12, donde es mucho mejor, por ejemplo, cuando una temperatura exterior tiene que ser de 38 grados Celsius, se crea un salto térmico de 20 grados Celsius. Lo recomendable sería una temperatura de 26 grados Celsius para poder vivir y trabajar. Algunos saltos que podríamos mencionar serían el subenfriamiento, que cuando el refrigerante llega de manera totalmente líquida. Otro sería el refrigerante saturado, cuando el líquido y vapor están presentes y en contacto. Otro sería la zona de alta temperatura y presión. Es la región en la que la zona central posee una precisión mayor que la de la preferida. Zona baja temperatura y presión. Es la masa de aire donde la presión atmosférica es más baja que la del aire circundante. Bueno, pues mi parte de esta exposición es hablar sobre las partes que componen y llegan al compresor, tales como el tubo de succión, descarga, la charola de desagüe, el filtro secador, el tubo capilar, la etiqueta de especificaciones, que son las que tenemos en pantalla, en la imagen mostrada. Bueno, voy a explicar algunos de estos. El tubo de succión es el que conlleva el gas hacia el compresor, o sea, en la última fase del ciclo. Y el tubo de descarga es el que lleva el gas
hacia el sistema, o sea, el inicio del sistema. La charola de desagüe es donde cae el agua del deshielo. La válvula de servicio es donde podemos hacer como mediciones, hacer cargas de gas, vacíos en caso de alguna reparación, entre otras cosas. También tenemos el arrancador con protección térmico, que este es el que le da energía y potencia al compresor y le da sus comandos de cuándo y cómo apagarse. Tenemos también el tubo capilar, que ese es un tubito así pequeño, que es el que lleva el gas al filtro secador. El filtro secador es lo que hace es filtrar el gas para que no lleve impurezas al sistema. Y la etiqueta de especificaciones, que es a cuánto trabaja el compresor, cuánto es su capacidad y cosas así. Gracias.